Córdoba es otra de las joyas de la región de Andalucía. En el siglo XI fue considerada la ciudad más culta de Europa, donde convivían en perfecta armonía judíos, cristianos y musulmanes. Bienvenidos, amigos de Sucesos Internacional, a recorrer la siempre viva historia de Córdoba. Los años y la reconquista pasaron, y aunque los cordobeses en su mayoría por aquel entonces no acogieron con agrado lo que consideraron el desmantelamiento de una gran cultura, supieron sin embargo conservar esa atmósfera de arte y cultura. Aún hoy se considera que el cordobés tiene alma de filósofo, siendo también Córdoba, en relación con su tamaño, una cuna de un importante número de artistas, entre otros muchos importantes nombres en los toros y el flamenco. Y no es solo ello lo que lleva a gala a esta ciudad, pues también se dice que de Córdoba proceden las mujeres más guapas de Andalucía. La historia de Córdoba está enmarcada en periodos muy precisos que permitieron su desarrollo y florecimiento intelectual. Podemos hablar entonces, sin temor a equivocarnos, que encontramos tres espacios que marcaron su grandeza: el romano, el musulmán y luego el cristiano. 650 años fue Córdoba romana, del siglo II a.C. al 5 después de Cristo. Córdoba dependía directamente del Senado romano en época imperial y fue la capital de la Bética. Córdoba tenía circo, teatro, anfiteatro, tenía muchísimos templos, algunos de ellos todavía quedan testimonio arqueológico, pero está todavía subterráneo. Córdoba fue visigota solamente 250 años. Los visigodos eran arrianos, pero se convirtieron al cristianismo estando aquí en España. O sea que por eso se llama después a la conquista de nuevo cristiana, pues reconquista, porque España era cristiana cuando los musulmanes llegaron. Córdoba fue musulmana en el siglo VIII, se hizo musulmana muy lejos de aquí, empezó en Damasco, en Siria. Había una familia proveniente del profeta Mahoma, que eran los omeyas, que tenían el califato en Damasco, con la capital en Siria, en Damasco, que tenían un gran imperio desde la India hasta África. Pues esta familia fue asesinada por otra familia que quería el poder, que eran los abasidas de Bagdad. Mataron a todos los omeyas y el único omeya que escapa, que fue Abderramán I, llega hasta Córdoba e instala el emirato en Córdoba. El emir tiene poder político y militar. Él hace la primera parte de la gran mezquita de la ciudad. La mezquita mide casi 6 acres, porque está llena de ampliaciones debido al aumento de la población en Córdoba. Córdoba nació para el Islam en el año 711, conquistada por Mujid al-Rumí, el más valeroso de los jefes que secundaban a Tariq Ziyad en el mando del ejército invasor. La capitalidad de las tierras conquistadas por los musulmanes durante el primer lustro de acción bélica en la península lo ostentó Sevilla, pero a partir de agosto del año 716, tal rango se adjudicó a Córdoba y se debió a Al-Ur, que fue el primer emir que se instaló en el Alcázar de los Emires. Pero cuando Córdoba empezó a recibir un trato de privilegio, materializado en grandes reformas urbanas de toda índole, fue bajo el mandato del sucesor de Al-Ur, el emir Al-Sam, que llegó a la península revestido de poderes excepcionales, concedidos directamente por el califa Umar Abd al-Aziz, quien le confirió directamente el emirato de Al-Ándalus, independizándolo de El Faquille. Reconstruyó el puente romano, restauró el muro oeste de la muralla, fundó en la orilla izquierda del Guadalquivir el viejo suburbio romano de Secunda, el gran cementerio del Arrabal y una amplia muralla, lugar de oración al aire libre, y finalmente restituyó a sus legítimos dueños las tierras que habían sido incautadas indebidamente. Y todo esto en solo 2 años, ya que murió en junio del 721 ante los muros de Tolosa, en la lucha con las huestes del duque Eudes de Aquitania. Los romanos también aportaron. Algunos historiadores señalan que los pilares de la ciudad están sobre las bases del imperio.
en época romana, desgraciadamente, tenemos el testimonio subterráneo. Por supuesto, también tenemos el Museo Arqueológico de Córdoba, que tiene muchos testimonios romanos del siglo, principalmente a partir del siglo I después de Cristo. Pero también hay in situ un gran templo romano en la calle Claudio Marcelo que se encontró subterráneo y que se decidió restaurar hasta arriba para que hoy en día todo el mundo pues vea lo imponente del templo. También nos quedan testimonios en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pero ya no está in situ, esos mosaicos romanos del siglo III después de Cristo. Pero nada se puede comparar con lo que dejó la cultura islámica en la región de Andalucía, incluida Córdoba, por supuesto. La mezquita, hoy convertida en la catedral de la ciudad, es un ejemplo vivo de ello. Recorrer metro a metro este asentamiento religioso lo transporta a uno a la época más importante de la presencia de los moros, como los llamaban los españoles. Nos queda testimonio de los visigodos, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba, porque la mezquita, antigua mezquita, hoy en día es catedral, pues se reciclaron. Abderramán I recicló mucho columnas y capiteles de época visigoda y también romana, entonces nos queda el testimonio allí. De la arquitectura musulmana nos queda una noria, la noria de la Albolafia, que desgraciadamente, aunque existe, todavía no se puede acceder por obra en la vía, pues donde se encuentra la noria, y por supuesto la antigua mezquita de la ciudad. Todo el edificio fue mezquita 500 años hasta la conquista cristiana y está llena de ampliaciones. Era la mezquita más grande de todo el mundo en el siglo X. También, como testimonio de la arquitectura islámica, tenemos los baños. Hay unos baños califales, los baños privados del califa, que es un monumento visitable, aunque están restaurados. Y también nos queda la antigua muralla del Alcázar califal, que está al ladito del puente romano. Como decíamos al principio de este programa, Córdoba fue considerada la capital de la cultura de Europa desde el siglo XI. Por ello, el grado de tolerancia permitía el florecimiento de cualquier tipo de pensamiento y religión. Convivían sin problemas judíos, musulmanes y cristianos. Pues realmente había relativa tolerancia, la tolerancia perfecta no existía. Sencillamente los musulmanes dejaban vivir a los cristianos y a los judíos con ellos. Los dejaban vivir, que ya era algo también. Por ejemplo, si un musulmán y un judío se peleaba, lógicamente eso se resolvía en tribunales musulmanes, pero si dos judíos se peleaban, pues se resolvía en tribunales judíos. O sea, había tolerancia, pero sabiendo, por supuesto, quién tenía el poder. Desde luego que la tolerancia, Córdoba llegó a tener como mínimo 30.000 judíos en el siglo X, como mínimo. O sea, era una de las ciudades con mayor porcentaje de judíos de España. Pero no todo fue color de rosa. Los judíos que no quisieron convertirse al cristianismo tuvieron que pagar un precio muy alto. Unos murieron, otros se convirtieron y muchos más huyeron al centro de Europa, donde pudieron rehacer sus vidas en Rusia o Polonia. Tenían dos opciones. La primera opción era la conversión. Muchos se convirtieron al cristianismo, pero fue una terrible idea porque fueron muy perseguidos y muy discriminados. La otra opción era la expulsión. Muchos se movieron primeramente a Portugal, pero de Portugal también fueron expulsados y ya se movieron por la cuenca del Mediterráneo. Nuestros judíos eran muy españoles cuando llegaron a España, o sea, cuando fueron expulsados por los reyes católicos de España. Había judíos en Córdoba desde épocas romanas, desde el siglo II después de Cristo hay judíos en Córdoba. Algo marcó la caída del mundo islámico, como nos dice Carmen, nuestra guía, o lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de nuestra corta existencia, es que los países árabes no han tenido el sentimiento de unidad que acogieron otras culturas.
Tanto así que aquí en Córdoba, donde funcionaba el califato, o en Granada, otra provincia importante donde operaba el sultanato, las luchas intestinas entre los propios islámicos marcaron el debilitamiento de una cultura milenaria. Desde el principio del siglo XI los musulmanes empezaron a pelearse entre sí por el poder. Entonces Al-Ándalus es el nombre de nuestra España musulmana, pues se divide en pedazos. Al-Ándalus tenía la capital en Córdoba y en cambio Córdoba desgraciadamente pasa a ser un reino de taifas más. Córdoba está en manos de los musulmanes, pero almorávides en el siglo XI y almohades en el siglo XII. Y hasta que llega pues ya en el 1236 por la misma decadencia, esa es la razón realmente del imperio islámico, pues realmente fue más fácil la conquista cristiana, fue una rendición realmente. ¿Cómo se dividían los islámicos el poder en toda Andalucía? Bueno, realmente se refiere al califato. Sí, califato, el sultanato. No, realmente Córdoba fue la capital del califato, o sea, aquí no había distribución del poder, todo estaba bajo el dominio del califa y el califa vivía en Córdoba. El problema es eso, que el califato cae y entonces ya cuando cae Córdoba ya se alza Granada y en Granada pues había un sultán y bueno, fue la familia de los abasidas, la familia de los nazaríes la que coge el poder en Granada. La hermosa ciudad de Córdoba de hoy es una urbe pequeña con no más de 300.000 habitantes, casi los mismos que habitaban la villa durante el mejor momento de Al-Ándalus. Los jardines decoran sus amplias avenidas, convirtiéndola en un lugar acogedor para propios y extraños. Una ciudad moderna, diría yo, pero a la misma vez con una gran carga histórica. Una ciudad llena de espacio y llena de hermosura, cada esquina es hermosa. Vive del turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, y realmente nos encontramos muy orgullosos de tener la herencia que tenemos. Nuestra guía entrega recomendaciones a los televidentes sobre lo que se puede hacer en Córdoba, un lugar con un pasado privilegiado, un presente lleno de luz y un futuro inimaginable por conocer. Recomiendo venir principalmente en la primavera y en el otoño, especialmente durante el Festival de los Patios Cordobeses, que es en el mes de mayo. Entre el 7 aproximadamente y el 17 de mayo se celebra el Festival de los Patios. Eso es que patios privados cordobeses abren las puertas para que el visitante vea la belleza del patio. De todas formas, se pueden venir en cualquier época del año. Si lo que no quieren es aglomeraciones de gente, ya que en mayo sí que hay mucha gente, pues pueden venir en invierno, que van a disfrutar de una ciudad calma y van a ver los monumentos con tranquilidad. Ningún monumento cierra porque sea temporada baja. Las fiestas en Córdoba, al igual que en gran parte de las ciudades andaluzas, tienen un lugar de privilegio en cada uno de sus ciudadanos. Los caballos, el flamenco y los toros acompañan estos esparcimientos. Teniendo como fondo el busto de Mohamed Al-Gafeki,
el primer hombre que hizo una cirugía de cataratas, nos despedimos desde Córdoba, en la región de Andalucía. Muchas gracias, amables televidentes de Sucesos Internacional. Nos encontramos el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde.